las tres. Este es el laboratorio número 1, práctica la cual se realizó en las aulas de clase. Este tema va a ser sobre las leyes de Kirchhoff. Este video es más para aclarar los puntos teóricos que se hablaron en la clase y ver más a fondo lo que significa cada tema. En este caso vamos a ver sobre las leyes de las corrientes de Kirchhoff o la de los nodos. Bueno, ¿qué se puede decir primero de esto? Las leyes de Kirchhoff de voltaje y la de corriente están en el corazón del análisis de los circuitos. Con estas dos leyes, más las ecuaciones para cada componente individual, puede ser los resistores, los capacitores, los inductores, tenemos el conjunto de herramientas básicas que necesitamos para comenzar a analizar los circuitos. Entonces, vamos a ver en este video a familiarizarnos un poco con lo que son la definición de los nodos, las ramas y las mallas. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos la corriente en un nodo, que es básicamente de lo que se basa la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, de lo que habíamos hablado anteriormente, vemos en la parte de la derecha, en la esquina, que el ejercicio es como un esquema de 4 corrientes, que la rama que fluye dentro y fuera de un nodo son nodos distintos, ¿no? Las distintas corrientes de esta pequeño circuito es definir cuál es el valor de I. Esta es desconocida, entonces, según lo que se entiende sobre la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué podemos decir de eso? Entonces, se puede decir que la ley de corrientes de Kirchhoff está establecida que en cualquier nodo la suma algebraica de la corriente eléctrica que entra es igual a la corriente que sale, como vemos en la fórmula que está abajo. Como equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Entonces, aplicando lo dicho previamente dicho, entonces vamos a analizar el siguiente esquema que está en la esquina. Entonces, tiene sentido que la corriente que fluye hacia adentro del nodo de alguna forma encuentre la manera de fluir hacia afuera de él por la otra rama. Después de todo, no esperamos que la carga se acumule dentro del nodo. Entonces, un total de 6 fluye hacia adentro del nodo, 5 desde la izquierda y 1 desde la derecha. Por lo que desde fluir 6 hacia afuera por algún otro lado. Por arriba fluyen 2, como se ve en la gráfica, hacia afuera, por lo que 4 deben fluir hacia afuera, por lo que la rama de abajo sería la I, entonces la respuesta sería que es 4. Entonces la flecha de azul que corresponde a la parte de la I, que significa que es los valores de voltaje, resistencia y corriente, que son la ley de Ohm, aplicándolo, entonces eso sería por lo que la respuesta es positiva, ¿no? Entonces sería 4. Sería 4. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de abajo otro ejemplo, esta vez con variables en vez de valores numéricos. Este nodo resulta que tiene 5 ramas y por cada rama o no, pasa una corriente que denota que es de I1 a I5. Todas las flechas dibujadas, apuntadas, van hacia adentro. Esta elección para las direcciones es arbitraria, eso no tiene importancia. A estas alturas, que apunten hacia adentro es tan buena opción como cualquier otra, o sea, no tiene ninguna diferencia. Las flechas establecidas marcan una dirección de la referencia para lo que decidimos llamar una corriente positiva. Entonces, aquí podemos analizar más o menos lo que quiere decir la ley de corrientes de Kirchhoff. A continuación vamos a completar la explicación con la ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, la segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltaje de Kirchhoff.
La ley dice, está basada en el principio de conservación de la energía, lo cual implica la suma algebraica de la energía producida dentro del sistema, siempre permanece constante. Y Kirchhoff propone diciendo, estableciendo la ley de voltaje, que es la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada o malla es cero. De acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff, se puede considerar positivas o negativas las tensiones presentes en una malla, esto dependiendo de la polaridad que se asigne a cada tensión, del sentido de la corriente en cada malla, sea sentido de las manecillas de reloj o en el sentido contrario. Como podemos ver en el gráfico, tenemos un, un una claridad de polaridad que deben tener las tensiones, la malla del corte de las tensiones de Kirchhoff. Se puede observar en la figura que la corriente fluye en el sentido de las manecillas del reloj. La polaridad de la tensión se asigna de acuerdo a la primera terminal, encontrando el récord de la malla en el sentido que fluye la corriente, y se comienza a cualquier elemento hasta recorrer todos los elementos de la malla o las. En este caso, para el primer elemento es voltaje 1 y la corriente fluye de la terminal negativa a la positiva. Por ello, el voltaje 1 corresponde al signo negativo. Para el elemento con el voltaje 2, la corriente fluye de la terminal positiva a la negativa. Por ello, el voltaje 2 le corresponde a un signo positivo. Y sucede lo mismo con el voltaje 3. Para el cuarto elemento del voltaje 4, la corriente fluye de negativo a positivo. Por ello, le corresponde un signo negativo. Finalmente, el voltaje 5 tendrá un signo positivo, ya que la corriente fluye en el positivo a negativo. Como podemos ver en la fórmula que tenemos aquí, que es esta, que tenemos el voltaje 1, que es negativo, más el voltaje 2, más el voltaje 3, menos el voltaje 4, que es más el voltaje 5 es igual a 0. Cuando la corriente fluye por la malla y se considera el sentido contrario, las manecillas de reloj, y la ecuación sería el voltaje 1 menos el voltaje 2 menos el voltaje 3 más el voltaje 4 más el voltaje 5, que es igual a 0. La combinación de las fuentes de tensión en serie resulta ser una aplicación simple de la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde la suma algebraica de las tensiones es obtener las tensiones suministradas de cada fuente. Un ejemplo de combinación de fuentes es la tensión en serie en la que se muestra en la figura, que tenemos A y B, en los cuales pueden combinarse para obtener una sola fuente de tensión equivalente. El posible determinar su valor a aplicarle voltaje de Kirchhoff en las terminales AB. Y con esto tenemos la siguiente ecuación, que es el voltaje AB más el voltaje 1 más el voltaje 2 menos el voltaje 3, que es igual a 0. Obteniendo la tensión total, que sería la tensión total de voltaje, es igual al voltaje de AB, es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 menos el voltaje 3. Un circuito puede contener dos tensiones diferentes en paralelo solo si estas tensiones tienen el mismo valor, recordando que las tensiones de un circuito en paralelo es igual y la tensión de serie puede ser diferente. Muchas gracias.